¿Qué tal, amables amigos? Es un placer en estos momentos compartir con ustedes uno de los temas que encontramos en la palabra de Dios, que en esta semana en todo el mundo, a raíz de la tradición católica que ha puesto la Semana Santa, se recuerda mayormente escenas sobre la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de ver lo que pasó en el camino al Calvario, dos grandes profecías que el Señor Jesús dijo allí, antes de considerar ese aspecto importante de nuestro bendito Salvador, que estaba caminando para dar su vida por la humanidad entera en el Calvario, un amor inexplicable. Por ejemplo, si nosotros condensamos en el texto bíblico de San Juan 3:16 toda la autoridad de la Sagrada Escritura, si se llegara a perder este libro y nos queda solamente ese texto bíblico, sería demasiado para que todos alcancemos la vida eterna si cumplimos y vivimos a la altura del principio que emana de ese texto bíblico. Dice allí San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice de tal manera. En otras palabras, no se puede expresar ese amor. Por ejemplo, ¿dónde aparece por primera vez el verbo amar en la Sagrada Escritura? Aparece en el libro de Génesis, el capítulo 22, el verso 2. Dios le habla al patriarca Abraham y le dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Ahí aparece por primera vez la palabra amor. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Qué tremendo! La mayoría de las personas cuando meditan en esta escena lo que Dios le pide al patriarca, dicen, pero ¿cómo es que Dios ha pedido algo tan grande? Bueno, algunos dicen, claro, Dios tenía que probar la fe del patriarca, y en cierto modo es verdad. Pero hay algo más profundo por lo cual Dios le pidió esto al patriarca. ¿Saben por qué? Porque el patriarca le pedía algo a Dios, que la única manera que Dios podía ilustrarle lo que él le pedía era de esta manera. Y alguien dirá, ¿y qué le pedía Abraham? Bueno, yo le voy a explicar en mis palabras y luego voy a explicar con el texto bíblico que Jesús explica. Cuando Abraham sacrificaba el corderito, él era el sacerdote de la familia, y él sabía que ese corderito simbolizaba al Mesías Redentor que iba a morir por la humanidad. Y él sufría y por él decía, ¿cómo será esto? ¿Cómo es que el Mesías va a sufrir por toda la humanidad? Abraham comprendía el plan de la redención y él decía, yo no quisiera morir hasta no ver cómo será eso. Pero por supuesto, como faltaba mucho, fíjense primeramente lo que el Señor Jesucristo explica en el Evangelio de San Juan, justamente. Allí nosotros nos encontramos con el capítulo 8 en el Evangelio de Juan. Y entonces el Señor Jesucristo está hablando allí con los sacerdotes. Y entonces el Señor Jesús les dice lo siguiente, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con estas palabras? Sigamos leyendo. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El que hablaba con Abraham era Jesús. Y saben que cuando Abraham tuvo que ofrecer a Isaac, llegaron al monte Moria. Isaac era jovencito y le dice, papá, ahí está la leña, ahí está el fuego, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham le dice, hijo, Dios se proveerá de cordero. Pero Abraham tiene que haber hablado más con Isaac. Le habrá dicho, mira, hijo, Dios me pidió que te sacrificara, pero como Dios me dijo que de ti va a salir una gran descendencia, nada raro Dios te va a resucitar. Y eso dice inclusive la carta a los hebreos, cuando habla de la maravilla de los hombres de fe. Dice que Abraham pareció que lo había recibido resucitado a su hijo, porque él tenía esa fe tremenda. Y entonces Isaac
le acarició la mano, seguro a su padre, papá, átame, porque se lo ataba ahí en un lugar, ¿verdad?, para sacrificar al cordero. Abraham estaba en lugar de Jesús. Perdón, Isaac estaba en lugar de Jesús y Abraham en lugar de Dios el Padre que sacrificaba a su hijo. ¿Comprende? Esa es la figura. Ahora miren, ¿sabía Dios que Abraham iba a hacer eso? Sí. Pero ¿quiénes no sabían? Las criaturas celestiales. Aquellos que sufrieron cuando Luzbel se rebeló. Ustedes saben que las escenas que pasan acá en la tierra de aquellos hijos de Dios fieles que tienen que vivir pruebas tremendas, pero manifestar la fe profunda en Dios, es para que los ángeles y los mundos que no cayeron también aprendan, aunque ellos son criaturas perfectas, pero ellos se maravillan al ver cómo Dios, a través de la gracia de Cristo, experimenta en los corazones humanos consagraciones tan profundas como la que tuvo Abraham. Por eso es que el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo: Abraham, ya conozco que temes a Dios. ¿Se dan cuenta? Es realmente muy hermoso cuando nosotros vemos el amor inmensurable que Dios tiene por cada uno de nosotros. Por ejemplo, en el mismo Génesis 22, si vamos allí al versículo 10 y al versículo 12, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Tremendo. Así que, mis amados queridos, si nosotros comprendemos esto, nosotros con la familia del cielo formamos una sola familia. ¿Lo dice la Biblia? Sí, también lo explica. El apóstol Pablo, cuando escribe a los cristianos de Efesios, allí nos encontramos nosotros con el capítulo 3, el versículo 8 al 11. Dice el apóstol Pablo: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué les parece? No solamente somos espectáculo a los seres humanos, somos espectáculo a los ángeles y a los mundos que no cayeron. Se imagina que pronto iremos a estar unidos con ellos. Miren lo que dice el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Mis amigos, con esta introducción, yo quiero ir a estudiar junto con ustedes las dos profecías que el Señor Jesucristo lanza cuando va camino al Calvario. Pero antes de ver, yo quiero que juntos meditemos en un himno precioso, cantado por el pastor Francisco Priano. Él hace más de 50 años que dedicó su vida, es pastor allá en los Estados Unidos, él es de nacionalidad argentina, pero él dedicó su vida a cantar para gloria de Dios. Escuchemos ese himno y las escenas que envuelven la melodía del mismo. Ataron las dos manos de Jesús el Salvador. Lo llevan a prisión así. Se atreven a humillarlo sin consideración. Crucifican al Señor. Ángeles santos, más de 10,000,
mas su vida dio por ti, por mí. De espinas de dolor coronan a Jesús, se burlan del buen Redentor, lo hieren y maldicen, mas él todo sufrió. En la cruz el Salvador murió. Pudo llamar para librarse ángeles santos, más de 10,000. Pudo llamar para librarse, mas su vida dio por ti, por mí. Bien, después de haber visto esto que nos impacta fuerte, imagínense en ustedes que el diablo no debe haber dejado de inventar método, aunque todas las personas que pasaban por esa agonía del Getsemaní, del Calvario, tenían que sufrir mucho, pero nuestro Señor Jesucristo, la agonía que pasó ya en el Getsemaní, que iba a pasar en el Calvario mismo, todos los sufrimientos físicos que pueden haberle dado no son nada comparado con lo que es el sufrimiento de haber cargado el pecado de toda la humanidad. Eso no vamos a poder comprenderlo en toda la eternidad si alcanzamos la vida eterna. El amor de Dios extendido en ese sacrificio por toda la humanidad es impresionante. Pero de cualquier manera, por ejemplo, hoy en día en todo el mundo, a recordar al Señor Jesús, la gente hace procesión, llora. En España, por ejemplo, algunos hacen la escena de la crucifixión y se crucifican también. Claro, no con clavos, no lo amarran todo, para recordar aquel momento. Pero vamos a ver qué pasó allí. Pero primeramente veamos las palabras que son dirigidas allí por Pilato para tratar de salvarlo a Jesús del pueblo judío, porque la mayor parte de ellos lo rechazó a Jesús. Y dice ahí el verso 17, y tenía necesidad de soltarles uno en aquella fiesta. O sea, en aquellas fiestas, cuando se sacrificaba a alguien, había algún reo que iba a ser sacrificado y lo perdonaba y lo soltaba. Entonces dice, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Barrabás era un ladrón. Hoy en día se usa el término cuando se le quiere hablar a alguien que se porta mal, eres un Barrabás, se le dice, ¿no? Muy bien, la gente prefirió que lo suelten a Barrabás, pero no a Jesús. Y sigue diciendo, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces, diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez,
pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. ¿Qué le parece? Los sacerdotes y el pueblo y todo pidiendo que lo crucifiquen a Jesús. Bueno, después de eso lo torturaron, le pusieron una corona de espinas, lo azotaron, lo flagelaron y entonces ahí lo llevaban al Calvario después de haberle dado tremendo castigo. Ahora, ¿qué pasó? Miren, versículo 27 en adelante. Dice, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí que vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Amigos queridos, esta profecía la está dando el mismo Señor Jesús, aquel que nos amó, aquel que dio su vida por nosotros. Pero ¿qué profundidad encierra estas dos profecías que el Señor menciona acá? Ya, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo había llorado sobre Jerusalén. Por ejemplo, en el capítulo 23 de Mateo, el versículo 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y cuando Jesús dice eso, los apóstoles le dijeron, pero ¿cómo tremendo templo tan hermoso? Y cuando salen le dicen, cuando Jesús salió del templo, el capítulo 24, versículo 1 en adelante, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle el edificio del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará acá piedra sobre piedra que no sea derribada. Mis amigos, ¿qué quiso decirle el Señor a esas mujeres? Llegará el día que dirán bienaventuradas las estériles y las que sus vientres nunca dieron a luz. ¿Por qué Jesús les dice eso? Saben, ya Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, mostraba lo que iba a pasar con Israel. Primeramente, si ustedes van, por ejemplo, al libro de Deuteronomio, el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, ustedes pueden leer en sus casas desde el versículo 1 hasta el 14. Dios muestra las bendiciones sobre esta nación, si ellos le eran fieles, porque Dios lo puso en el centro del mundo, Asia, África y Europa, para que ellos irradien el mensaje del Mesías Redentor que tendría que venir, para que todas las naciones conozcan que Dios tenía un plan de redención. Pero ellos no lo hicieron, más bien rechazaron y lo crucificaron al Mesías. Y desde el versículo 15 hasta el versículo 68, ustedes van a leer todas las calamidades que le vinieron a Jerusalén a causa de haber rechazado a Jesús. Así que la profecía que lanza el camino al Calvario, miren lo que dice el versículo 52 en adelante del capítulo 28 de Deuteronomio. Pondré sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados, en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio, en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti, el muy delicado, mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que su enemigo te oprimiría en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra,
esposa de pura delicadeza y ternura mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo y a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diera luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Qué terrible, mis amigos, qué terrible que es esto. Pero no fue que Dios se complacía en ver eso. Cuando ellos rechazan a Dios y Dios se aparta, Satanás lanza su obra terrible de destrucción. Sabe que al principio ellos se corroían la suela de sus sandalias, los cueros, sus cintos, y cuando salían por algún hueco de las murallas para cosechar algo de pasto ahí, lo agarraban. ¿Saben cuántos judíos más o menos sacrificaban por día? Unos 500 judíos. Lo llevaban a la cruz y lo mataban. Fue terrible cuando llegó el año 70. El historiador Flavio Josefo explica eso también. Dice que murieron 1.100.000 judíos, pero no murió un cristiano. ¿Saben por qué? Porque Jesús le había dado la instrucción. Cuando vean a Jerusalén rodeada por ejército, sepan que su destrucción ha llegado. Los que estén en Judea, váyanse. No desciendan a tomar nada a su casa. Saben que primero el general Sestio Galo la sitió, pero en forma sorprendente él emprendió la retirada y se iba, y los judíos salieron, dice que cayeron sobre la retaguardia de Sestio Galo y casi la pulverizan. ¿Y por qué se fue Sestio Galo? Porque le llegó la noticia que había muerto el César, y como él quería ser César, le interesaba más el César que destruía Jerusalén. Pero luego vino el general Tito, su hijo, y le asitió, y para ese entonces los cristianos ya habían huido, y allí fue la destrucción terrible. Miren cómo lo explica también el profeta, por ejemplo, Jeremías, ahí en el libro que él escribe de Lamentaciones. Ahí el profeta Jeremías también dice algo terrible. Dice el versículo 10 del capítulo 4, las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Qué terrible, mis amigos. Fíjense, Moisés, Jeremías y Jesús les dijo eso a las mujeres. Mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos, porque llegará el día que dirá bienaventuradas las estériles. Amigo, yo quiero en esta hora leerte una página de este libro. Este libro está siendo entregado en todo el mundo. Es un libro maravilloso. Es un libro que comienza con la historia de la primera iglesia primitiva que el Señor organiza, la iglesia apostólica primitiva, y toda la experiencia que iba a vivir en la tierra. Y allí, justamente en la página 18, está hablando de la destrucción de Jerusalén. Pero miren lo que dice. Los judíos habían colmado la copa de la venganza en todas las desgracias que siguieron a su dispersión. Estaban recogiendo la cosecha que sus propias manos habían sembrado. Ahora miren, no podemos saber cuánto le debemos a Cristo por la paz y la protección que disfrutamos. El poder, dice, refrenador de Dios impide que la humanidad caiga enteramente bajo el dominio de Satanás. Pero mis amigos, antes que venga Jesús en gloria y majestad, todo el programa mundial se está uniendo para ir en contra de ese glorioso mensaje y hacerle creer a la gente que uniéndose todos los sistemas van a solucionar el problema del mundo. Mentira. Miren lo que dice acá. La destrucción de Jerusalén es una solemne advertencia dirigida a todos los que rechazan la súplica de la misericordia divina. La profecía del Salvador, dice, con que se relacionan a los judíos sobre Jerusalén, todavía tendrá otro cumplimiento. En el destino de la ciudad escogida podemos ver el destino funesto de un mundo que ha rechazado la misericordia de Dios. Tremendo. Así que por lo tanto, mis amigos, vamos a ver con este espíritu ahora, porque nos compunge el alma, pero Jesús, el gran y divino Maestro, el que murió por mí, el que quiere que nadie perezca, que todos procedamos al arrepentimiento, pero Dios sabe que la mayoría lo rechaza. ¿Cuál fue la segunda profecía que él lanza allí en el camino al Calvario? Volviendo a Lucas 23, dice allí el Señor, verso 30, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, a los collados cubrirnos.
porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Jesús era el símbolo del árbol verde, y en el seco son todos aquellos que rechazan la misericordia de Dios. ¿Qué va a ocurrir cuando Jesús vuelva en gloria? ¿Saben ustedes cómo va a venir Jesús cuando venga? Miren, el Evangelio de Mateo, allí tenemos nosotros el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, y el versículo 27 explica cómo va a venir Jesús. Dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Saben lo que significa la gloria de Dios? La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre no ha visto ni puede ver. Él es el Dios de la galaxia. Cuando Él vuelve en su gloria, el Padre, la gloria de Jesús y la gloria de los ángeles. ¿Quién podrá soportar esa gloria? Tan solo los que se prepararon, porque la Biblia dice que nuestros cuerpos serán transformados para que sea semejante al de la gloria suya. Recién vamos a recibir la gloria que Adán perdió en el Edén. Esto corruptible será vestido de incorrupción, esto mortal será vestido de inmortalidad, y recién podemos contemplar. Pero ¿qué pasará con aquellos que tristemente han rechazado la misericordia de nuestro bendito Dios? Fíjense en lo que dice el libro del Apocalipsis. Cuando se estudian las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, son 7 periodos históricos que van mostrando cómo se iba a desarrollar la iglesia hasta la hora final. Y miren lo que dice cuando el 6º sello comienza a tocar. Dice el capítulo 6, el versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué les parece, amigo? Profecía de Jesús yendo camino al Calvario. Está hablando de la hora final, cuando Él venga en gloria. ¡Qué tremendo será para los que lo rechazaron! Van a pedir a las peñas y a los montes que caiga y los aplaste. Saben que el profeta Isaías ya mencionaba también esta tremenda calamidad que iba a venir justamente sobre el mundo a la hora final. En el capítulo 2 del libro del profeta Jeremías, nosotros allí leemos lo siguiente. Fíjese en el título, dice reinado universal de Jehová. Y dice en el verso 5, juicio de Jehová contra los soberbios. Y entonces está hablando cómo iba a estar la tierra llena de idolatría. Porque, mis amigos queridos, el mundo ha anulado el segundo mandamiento de la ley de Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza, no te postrarás ni la adorarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, etcétera, etcétera. O sea, amigos queridos, miren lo que dice acá. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros dice innumerable, como iba a estar el mundo. Además, su tierra está llena de ídolos, y se ha arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabrican sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no lo perdone. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Amigo, este es un mensaje ahora que recuerda la vida, pasión y muerte de Jesús. Recuerda el amor de Él por ti. Recuerda que Él murió para que abandones el pecado. No es para que estés recordando haciendo fiestas, comiendo cositas, haciendo procesiones. Eso solamente es una idolatría que se ha creado. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que recordar cada día el amor inmensurable de Dios por nosotros y vivir para ese amor. Fíjense en lo que sigue diciendo. Y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en la abertura de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. ¿Qué tal, mis amigos? Es clara la palabra de Dios, ¿verdad? Los profetas, los apóstoles, Jesús anunciaron todo esto. La pregunta ya para terminar esta meditación: si nosotros queremos ser librados de todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Amigo, ¿cómo vivieron los apóstoles? ¿Cómo vivieron ellos cuando realmente
salieron con el fuego del amor de Jesús, lo vieron ascender en gloria de un Mesías redentor que resucitó, que ascendió y que pronto volverá en gloria. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5 y el verso 42? Ahí muestra cómo trabajaban los apóstoles. Dice la palabra de Dios, capítulo 5, verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué tal? Todos los días en el templo y por las casas no dejaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y si nosotros hacemos eso y vivimos para gloria de Dios, ¿qué va a pasar cuando el Señor venga en su gloria? Volvamos al libro de Isaías. Ahí nos encontramos con el capítulo 25 del profeta, el versículo 8 y el versículo 9. Dice: destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirán aquel día: he aquí este nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y yo quiero terminar leyéndole la última página de este libro que van a recibir en todo el mundo. Ya lo están recibiendo, ya están repartiendo. ¿Qué dice la última página de este libro? ¿Cómo termina todo? Miren qué hermoso. Todos los tesoros del universo estarán abiertos a los redimidos de Dios. Libres de la mortalidad emprenderán un vuelo incansable hacia los mundos lejanos. Los hijos de la tierra entran en el gozo y la sabiduría de los seres no caídos y comparten los tesoros de conocimiento obtenidos durante los siglos de los siglos. El gran conflicto ha terminado. Ya no existe ni el pecado ni los pecadores. El universo entero está limpio. Una sola pulsación de armonía y alegría late en la vasta creación de aquel que lo creó todo. Fluyen vida y luz y alegría que recorren los confines del espacio ilimitado. Desde el átomo más insignificante hasta el mayor de los mundos, todas las cosas animadas e inanimadas, con su belleza sin mancha y con gozo perfecto, declaran que Dios es amor. Amigo mío, que Dios te bendiga. En esta época de Semana Santa, recorre las páginas sagradas de tu palabra. Medita en el amor de Jesús por ti y piensa que te ama y por eso te llama al arrepentimiento. Que Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración para todos ustedes. Amén.